Feliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 20 de diciembre, 9:03 de la mañana. Este vendría siendo uno de los últimos viernes ya de este año. Un día caluroso en la región metropolitana se espera, especialmente también para los que van a posiblemente en la tarde a comprar algunos regalos el fin de semana. Cuídense, mucha agua, mucho bloqueador solar. Pueden comprar también online para no tener que salir y aumentar a lo que son los tacos, las congestiones. Así que de esta forma empieza Clave Morse. Les mando un gran abrazo para que este viernes sea muy bueno, termine muy bien y haya un muy buen fin de semana. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestras redes sociales con @Radio La Clave, Next en Instagram, LinkedIn, en YouTube, Spotify y por supuesto en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoce Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Esta semana hemos tenido varios temas interesantes que influyen en los indicadores económicos, ¿no es cierto? Como el informe de política monetaria, decisiones del Banco Central de Chile, ¿no es cierto? Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos, el dólar que en algún momento llegó a los 1.000 pesos. Con este panorama cerramos el día viernes. La UEF, 38.389,47. El dólar está en 992,85. El euro, 1.031,16. El cobre, bajito, $4,07 la libra, bajo con respecto a días anteriores, pero sigue siendo un muy buen precio de dólar. Los petróleos, Brent, $72,08 el barril y el WTI, $68,58 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, el gobierno postergó la presentación de la reforma tributaria para enero. Esta reforma incluye rebajas, por ejemplo, en el impuesto corporativo y aumento al gravamen personal para altos ingresos. Va a ser presentada en enero de 2025, que igual está a la vuelta de la esquina, digamos. Según confirmó el ministro de Hacienda ayer, inicialmente estaba proyectada para este año, pero obviamente su ingreso al Congreso quedó pospuesto, priorizando su discusión antes del receso legislativo, que es en febrero. La informalidad laboral, según un informe de la Cámara de Comercio de Santiago, basado en datos del INE, el empleo informal en Chile creció 2,2% en 12 meses, afectando principalmente a jóvenes mayores de 65 años y personas con educación básica. Entre los extranjeros, los bolivianos lideran la informalidad con un 45%, mientras que los venezolanos registran el mayor número absoluto de trabajadores informales. Una serie de expertos dicen que implementar políticas para reducir costos de contratación y flexibilizar la regulación laboral debería ser algún camino o alguno de los caminos para disminuir esta informalidad laboral, que prácticamente podríamos hablar de un tercio, ¿ya? Es bastante. Hemos hablado en Clave Morse varias veces que cómo esto influye en la economía
cómo influyen las inversiones y en otra serie de temas laborales que son muy importantes. No es bueno que la informalidad laboral alcance casi 1/3 y además crezca en los últimos 12 meses. Por otro lado, el servicio, a partir de marzo del 2025, el Servicio de Impuestos Internos anunció que implementará restricciones al uso de facturas en restaurantes y supermercados para combatir la evasión fiscal dentro de todo este plan, de esta programación que tiene, ¿no es cierto?, para combatir justamente la evasión fiscal. Y la medida exige identificar al comprador y justificar el uso del documento con multas para comercio y contribuyentes que incumplan. Mientras expertos valoran la fiscalización, sectores como la gastronomía, por ejemplo, ahí está Chiga, que es la Asociación Chilena de Restaurantes, ¿no es cierto?, cuestionan la efectividad y la legalidad de estas sanciones. Así que vamos a ver si la próxima semana o la subsiguiente traemos a la gente de la Asociación de Restaurantes y de Gastronomía para que nos cuente este tema, para hablar este tema y hablar otros temas como la ley de plásticos de un solo uso, ¿no es cierto?, que ellos también han tenido una opinión muy importante al respecto. Recordemos que este sector, independientemente de la decisión del Servicio de Impuestos Internos, todavía tiene algunas consecuencias o efectos de la baja que tuvo post estallido social y post pandemia. Entonces es un sector muy importante que incluye una gran cantidad de trabajadores de pyme y este tipo de información es muy importante, especialmente con esta política del Servicio de Impuestos Internos que va a implementar a partir de marzo. Bueno, y vámonos ya con nuestro entrevistado. Tenemos varias noticias ahí, pero vamos a dejarlas para el segundo bloque, porque ya es el momento de la primera entrevista del día viernes. Estamos con José Antonio Lagos, CEO de CyberTrust Latam. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Muy agradecido y encantado de compartir esta mañana contigo. ¿Estás preparado para el calor de hoy día, no? Sí, claro. Igual, ¿sí?, que el calor de ayer. Pero hoy día parece que va a ser más. Probablemente. Sí. No. Ayer creo que hicieron como 33, 34. Sí. Bueno, oye, a ver, cuéntanos primero qué es CyberTrust para que la gente lo conozca, qué se dedica, cuánto tiempo tiene, etcétera, cuál es un poco su alcance. Perfecto, CyberTrust nace, vamos a cumplir 10 años ya en el mercado local. En general, nosotros somos una empresa de consultoría que da servicios profesionales en ámbitos tecnológicos, de seguridad, y inteligencia artificial y obviamente temas de protección de datos. Uh-huh. Yo diría que es un poco la cantidad de servicios y nuestro alcance hoy día es regional desde el punto de vista de que estamos iniciando una exploración en otros países, entiéndase México y España, digamos. Ya, eso, bueno, cuando tengamos esa noticia vamos a comentarla acá, me imagino, ¿no? Sí, claro, algo menor, digamos, pero la idea es ir a explorar cómo nos va fuera de Chile. Perfecto. Ya, hablemos entonces del tema de la ley de protección de datos, ¿no es cierto?, personales, que acaba de regir. Cuéntanos un poco en qué estado está, en términos generales, y un poco la historia de por qué llegamos a esta nueva ley o a esta actualización de la ley de protección de datos. Sí, bueno, en general, con el avance de la tecnología y el uso intensivo que están haciendo las organizaciones, hace aproximadamente unos 8 años atrás sale una regulación en Europa que es la famosa GDPR, la ley de protección de datos. Y esa ley se va transformando en una mejor práctica en el mercado. ¿Ok? Ahora, en ese momento, en la región, muy pocos países tenían regulaciones y probablemente Chile y Brasil eran los países que estaban muy atrasados en este tipo de regulaciones. Si bien es cierto, Chile tenía una ley, pero mencionaba muy cosas básicas, no había una definición de multa, etcétera. Y lo que se hizo simplemente fue subir el nivel de la regulación en protección de datos y adquirir obviamente las mejores prácticas. Y en ese sentido el estado actual es que la ley se acaba de publicar en el Diario Oficial la semana pasada, el día viernes, y eso implica, digamos, que hay un periodo de 2 años para que las organizaciones se adecúen al cumplimiento de esta regulación. Perfecto. Yo recuerdo que hace unos 2 meses atrás, por un tema de la consultora donde yo trabajo,
vino una persona de España, hicimos un par de eventos, qué sé yo, y yo le decía, sí, después me voy a conseguir los correos. No, ¿cómo conseguiste los correos? No lo entendía. No, es que eso no se puede en Europa, o sea, claro. Hay cambios tan radicales como ese. Sí, claro. Obviamente los españoles llevan muchos años y la cultura que hay ahí es súper distinta. O sea, ellos no entienden cómo muchas veces cuando nosotros vamos al supermercado y nos piden el RUT, nosotros damos el RUT, claro. ¿Cierto? Entonces para ellos es inconcebible, un poco explicando la situación. Y es así, o sea, lo que pasa es que finalmente cada vez más la privacidad y la protección de los datos personales queda bajo tu tutela. O sea, tú eres el dueño de tus datos. Uh-huh. Ahora, si hay una organización, una empresa que los gestiona, que lo administra, lo tiene que hacer con ciertos criterios, con ciertos principios, de acuerdo a lo que dice la ley. Y además protegerlos, ¿cierto? Porque un poco dentro de los aspectos de la ley es que tus datos se utilicen solo para los fines con los cuales fueron solicitados. Si tú vas a solicitar un crédito de consumo al banco, bueno, los datos necesarios para el crédito de consumo. No le interesa al banco, no debiera interesarle cuál es tu religión, por ejemplo. Súper. Hay un montón de preguntas que vienen acá, tanto desde el punto de vista del usuario, de las personas, como de las empresas. Voy a empezar con algunas con respecto al punto de vista de las empresas, ¿ya? Perfecto. Me imagino que hay muchas compañías grandes que están preparadas para esto, que tienen una infraestructura independientemente de las políticas, ¿no es cierto? Pero también hay muchas empresas que no son tan grandes, ¿no es cierto? Que tienen sus estrategias de marketing, que tienen sus redes sociales, que de alguna forma las bases de datos son algo muy importante para la venta. ¿Qué es lo que tienen que empezar a mirar o a modificar dentro de sus políticas, su tecnología, para enfrentar esta ley de protección de datos personales? Lo básico es tomar un entendimiento de la ley, ¿cierto? Claro. La ley ataca los datos personales, ¿cierto? No datos de empresa. Por lo tanto, pueden haber organizaciones que podrían tener solo dos fuentes de datos personales: los colaboradores que trabajan en la organización y sus clientes, ¿cierto? Ese es como el escenario más básico, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice la ley al respecto? Que esos datos tienen que ser protegidos, incorporando mecanismos de seguridad para evitar, por ejemplo, una adulteración no autorizada de los datos, pero también para evitar un tratamiento no autorizado. Porque si yo a ti te entregué mi información personal para tratar o para gestionar un crédito consumo, yo no te entregué mis datos para que tú se los pases a otra empresa y me ofrezca seguros de salud. Aunque sea un mismo holding, da lo mismo. Aunque sea un mismo holding, porque para eso me tienes que solicitar un consentimiento y tú me tienes que explicar: yo quiero tus datos personales para el crédito consumo, pero además tus datos personales se los voy a mandar a la agencia de viaje, a la agencia de seguro, y tú tienes que decidir, ¿cierto?, en un formulario que se llama consentimiento. Ese formulario, un formulario que está online, me imagino, esos típicos que bueno, acepto, no acepto, que uno no los lee, digamos. Probablemente hoy día, ¿cierto?, la mayoría de estas cosas van a estar o en una app, ¿cierto?, o en la página web de la compañía, y de esa forma las compañías van a empezar a solicitar el consentimiento. Hay que hacer una diferencia acá en la ley, porque muchas veces los datos personales tú los necesitas por la característica de tu negocio. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, yo tengo una empresa, ¿cierto?, que hago cobranza judicial. La ley me faculta para tener tu número de teléfono, tu correo electrónico, ¿cierto? Y eso es un principio de licitud. O sea, probablemente ahí yo no necesito pedir tu consentimiento, porque es parte de mi trabajo, y hay otra regulación que a mí me faculta para utilizar tus datos personales. Ah, mira, qué interesante eso. ¿Cuáles son las industrias o los sectores que enfrentan de alguna forma los mayores desafíos con la implementación de esta ley? Mira, en general... he conversado con distintas industrias y yo creo que probablemente, bueno, si bien es cierto, la industria de seguro, la industria financiera, la industria de las telecomunicaciones y la industria de la salud son intensas en uso de datos, ¿ya? Pero hay un dicho en la industria que dice, mira, el dinero está en los bancos y los datos están en las compañías de seguro. Claro. Claro. Entonces, probablemente las compañías de seguro grandes, y dependiendo del tipo de seguro, ¿cierto?, el uso de datos es muy, muy importante. Oye, ¿cuáles son los datos que se protegen acá? Que eso es importante porque
obviamente uno a la primera instancia dice mi correo para que no me manden información, mi root para que no me malutilicen o porque simplemente no quiero entregar mi root, pero también hay una serie de datos personales o de comportamientos personales que uno tiene cuando hace compras. Estoy metiendo más al tema tecnológico, ¿no es cierto? Cuando hace compras, cuando revisa una página web, y una compra física o virtual, sí, claro. Y esos también son datos de comportamientos míos, sí, claro. o quién es mi familia. ¿Esos datos también están protegidos por la ley o no? Mira, en general aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es un dato personal y un dato sensible. Ya. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tu root, tu nombre, tu dirección es un dato personal. Pero a lo mejor tu ficha clínica es un dato sensible. Mira, interesante. O tu afiliación política o tu afiliación religiosa. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la ley, obviamente se define ya la religión es un dato sensible, un dato personal, etcétera. Primera definición. Segunda definición, lo que tú dices. Yo estoy navegando en una página de retail y obviamente están monitoreando todos los clics que yo estoy haciendo, mi comportamiento, mi navegación. Bueno, si eso va a ser, el retail me va a tener que decir qué datos está recolectando de mí en la navegación. ¿Cierto? Eso tiene que ser transparente para el usuario, que realmente sepa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le interesa saber cuáles son tus gustos, ¿cierto? Le interesa hacer un seguimiento de las cosas que tú estás mirando en la página web para después poder enviarte, digamos, una oferta de los productos que estabas mirando con descuento probablemente. ¿La legislación hace alguna diferencia o en la práctica hay alguna diferencia con respecto a cómo mis datos personales se mueven en el sector privado o en el sector público? No, en general esta ley es tanto para el sector público como para el sector privado. Obviamente hay excepciones, la PDI no tiene por qué aplicar este tipo de regulación con la información personal, digamos. Claro. ¿Te fijas? Pero lo importante acá es el tratamiento del dato. ¿Por qué? Porque las organizaciones efectúan algún tipo de tratamiento. Hay una consulta, hay un cálculo, hay una actualización, y lo que uno tiene que identificar, y aquí es donde el tema empieza a ser laborioso, el compliance, es identificar el tratamiento de los datos personales. Y ese tratamiento hay que hacer un análisis en detalle para entenderlo de manera correcta y poder levantar los riesgos que ese proceso tiene para tratar de prevenir, ¿cierto?, las infracciones que son mencionadas en la propia regulación. Esa información, ese levantamiento de riesgo, bueno, imagino que muchas empresas ya lo están haciendo hace tiempo, pero imagino que eso es lo que viene en estos próximos 2 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo también se lleva a la práctica eso? Sí. Primero, muy pocas empresas han comenzado a hacer esto. Sí. Sí, pero ahí me imagino que hay multinacionales que esto lo tienen Sí, probablemente por la propia regulación, la GDPR en Europa, algunas empresas chilenas avanzaron, pero en general yo te diría que son pocas las empresas que han partido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya, lo primero que uno tiene que hacer es tomar una decisión. ¿Por qué? Porque obviamente la regulación implica multas, las multas más altas son de 20.000 UTM, y la ley dice, mire, hay un atenuante, y el atenuante es implementar un modelo de infracciones. Entonces las empresas están tomando la decisión, ok, yo quiero implementar un modelo de infracciones, pero ¿qué es lo que implica el modelo de infracciones? Primero, instaurar la función de DPO dentro de la organización, un Data Protection Officer, un cargo, que esa persona tenga rol y responsabilidades, y además hay que alimentar 2 documentos, ¿cierto?, que técnicamente se conocen como el RAT y el PIA, pero que en la práctica significa entender los datos, las fuentes de datos que usted tiene, datos de clientes, datos financieros, datos clínicos, datos de estudiantes, etcétera. Entender el tratamiento que uno hace de esos datos, hacer un análisis de riesgo e implementar las medidas de mitigación o controles para mitigar los riesgos que pueden sufrir los datos, como fuga, como adulteración, como robo, como tratamiento de dato personal no autorizado, porque a lo mejor tú estás tratando datos personales como empresa, pero no tienes el consentimiento del usuario. Esa es una infracción de acuerdo a la ley. O quizá un mismo colaborador de la empresa está ocupando ese dato a veces sin quererlo y digamos la empresa es la responsable al final, ¿no? Sí, claro. Sí, porque no tiene los controles adecuados, ¿cierto?, para evitar que eso suceda. Y en la práctica las empresas cuando
se están poniendo las manos en la cabeza con respecto a esto en este momento tan complicado, digamos, o es algo que no es tan difícil de implementar? No, yo te diría que en el fondo la complejidad pasa por lo laborioso que es. Claro. ¿Por qué? Porque hoy día la organización no tiene identificadas sus fuentes de datos. Entonces uno tiene que bucear en la organización, hacer un levantamiento, conversar con un montón de gente para poder llenar este análisis de tratamiento de datos. ¿Te fijas? Y eso es laborioso, ya en general y por experiencia. Afortunadamente a mí me tocó desarrollar varios proyectos de protección de datos basados en la GDPR, pero en realidad cuando uno quiere hacer un levantamiento completo, en promedio, yo diría que son 3 meses pensando en una unidad de negocio o un proceso de negocio importante. Y fíjate que desde ese punto de vista, 2 años para una empresa grande de este país es poco. Es poco. Sí. ¿Por qué? Porque no es el único proyecto que vas a tener. O sea, el proyecto de protección de datos entra a competir con un montón de portafolios de proyectos que tiene la organización. Por lo tanto, en realidad, 2 años es muy poco, es muy laborioso. Y hay que avanzar. Probablemente todas las empresas grandes partieron hace un par de meses, claro. pero la mayoría estaba esperando la regulación. Como esta regulación se demoró tanto en salir, hay mucha gente que no creía en el mercado que iba a salir. Oye, si llevamos 8 años esperando esto, vamos a esperar 2 más, digamos, pero ya se publicó, así que ya es una realidad, y estos últimos diciembre ha sido un mes súper intenso en charlas, en presentaciones con clientes, explicando cuáles son los impactos que tiene esto en la empresa. Estamos hablando con José Antonio Lagos, CEO de CyberTrust Latam, acerca de la puesta en marcha de esta ley de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que se publicó hace poco en el Diario Oficial, y las empresas tienen 2 años para implementarla. José Antonio, cuéntanos qué rol juega en este esquema la Agencia de Protección de Datos Personales, en la supervisión de la empresa. No sé si también ellos fiscalizan. ¿De qué se trata esta figura de la Agencia de Protección de Datos Personales? Sí, bueno, la propia regulación crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que obviamente va a tener el rol de regular que esto realmente se cumpla en el mercado, digamos, ¿ya? Y para eso va a tener que tener gente, contratar personas que puedan hacer una supervisión, una especie de auditoría del cumplimiento de la ley, ¿ya? Se establecen canales, se supone que por eso es la creación del DPO. El DPO debiera ser una persona de nivel ejecutivo. ¿Por qué? Porque es la que se tiene que relacionar con la Agencia de Protección de Datos y va a tener que reportar informes mensuales. Ahora, como todavía no está definido quién va a ser el director de la Agencia de Protección de Datos, claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es la regulación que se publicó la semana pasada, pero la propia agencia va a empezar a emitir circulares y probablemente aclaraciones a muchas consultas que las empresas, pero claramente un rol supervisor y de monitoreo del cumplimiento de la ley. Ahora, independientemente de las medidas que se realicen en las empresas, me imagino que también hay un tema cultural, ¿no es cierto?, que las organizaciones van a tener que hacer un trabajo de transparencia entre sus empleados, y eso es otro tema que va más allá del tecnológico. ¿Cuáles son los tips que las empresas deberían tener? Tu pregunta es súper buena, a mí me encanta el tema de la cultura, digamos. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo una regulación que me dice un montón de disposiciones legales, ¿cierto? Claro, y yo puedo tener un checklist, dice ya, cumplir artículo 3, sí, cumplir artículo 8, sí, cumplir artículo, sí, pero en realidad, si la organización no tiene una cultura de protección de datos, el modelo de infracciones no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, aquí hay 2 cosas que las organizaciones deben entender. Una cosa es la regulación, que te da tips legales, pero la cultura en protección de datos y la gestión de riesgos son los elementos fundamentales para que el modelo sea efectivo y sustentable en el tiempo. Por último, quería preguntarte, hace como 24 años más había una actualización de una ley de este tipo, ¿no es cierto? Y uno suele pensar que la tecnología avanza muy rápido y la legislación muy lento, especialmente cuando estamos hablando de temas de que tienen relación con la tecnología al final, sí, claro. ¿Cierto? Porque el dato hoy día uno no puede sacarlo del ámbito tecnológico, ¿no? de la informática. Y hoy hemos visto cómo la inteligencia artificial, principalmente generativa, ha crecido muy fuerte
a ciertos ámbitos que es difícil percibir cuando las cosas son, no quiero hablar de reales o no reales, sino que son hechas por inteligencia artificial o no. Entonces, de alguna forma, ¿cómo la protección de los datos mira este desarrollo de la inteligencia artificial y cómo pueden haber riesgos también ahí en la inteligencia artificial con respecto a proteger esos datos personales? Sí, claro. Bueno, claramente aquí el concepto de la aceleración de la aceleración es algo súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la energía se va duplicando constantemente todos los días y la regulación no. ¿Cierto? Y hoy día, y en el punto que tú mencionas, lo más complejo es cuando las organizaciones han desarrollado o desarrollan algoritmos de machine learning que utilizan datos personales. ¿Ya? Supongamos, ejemplo, la clínica que hace un algoritmo, ¿cierto?, que toma las radiografías de la mano de los niños para proyectar el crecimiento. Típico examen de niños, ¿cierto?, que probablemente hace 2 años el tecnólogo se demoraba un par de días en el examen. Bueno, hoy día hay muchos algoritmos supervisados que en segundos tú tienes ya la proyección. ¿Por qué? Porque se utiliza. Y eso implica, bueno, cuáles son los riesgos que tiene ese algoritmo, porque está utilizando dato personal. Primero, tomaste el consentimiento de los papás, ¿cierto?, para ocupar esos datos. Segundo, el algoritmo puede tener sesgos. Los algoritmos tienen sesgos, a veces alucinan. La ética, ¿cierto? Entonces, obviamente eso abre una serie de aspectos que hay que revisar, tanto desde el punto de vista riesgo, tanto desde el punto de vista ético, pero de nuevo, la regulación, que como tú debes saber, ¿cierto?, hay un borrador de regulación de inteligencia artificial. Sí. Ahora, acá lo importante, y en el mismo concepto que tú planteabas de la evolución o de la aceleración, es súper importante que la alfabetización de los ejecutivos, la alfabetización de los colaboradores, de entender esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final muchas personas dentro de la empresa hacen tratamiento de dato personal. Y en ese sentido, yo creo que es súper importante mirar estudios en las universidades que permiten de alguna u otra manera poder actualizarse. Además de lo que hago con CyberTrust, te quiero comentar que soy director académico del diploma en gestión de protección de datos de la Universidad de Chile, que ya terminamos ahora la primera versión del diploma y la segunda versión empieza en marzo y claramente tenemos un módulo dentro de ese diploma que se llama Inteligencia Artificial y Protección de Datos, digamos, porque claramente es súper importante. Oye, buenísimo, José Antonio Lagos, CEO de CyberTrust Latam, hablándonos un poco de las implicancias que tiene esta nueva ley de protección de datos personales, qué tienen que mirar las empresas, cómo tienen que empezar a prepararse y a implementar no solamente temas tecnológicos, sino también políticas de aquí a los próximos 2 años. Hay un marco en tecnología que se conoce como el marco del PPT. Claro. Personas, procesos, tecnología. Y la verdad es que siempre lo más importante son las personas. Después la tecnología, tal como decía Peter Drucker en alguna de sus frases célebres, decía, mira, la cultura se come a la estrategia al desayuno. O sea, todas las cosas fallan por las personas. Tal cual. José Antonio, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Que tenga un muy buen fin de semana y te invito a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo que se queden, porque en el segundo bloque vamos a chasconearnos un poquito, a relajarnos un poco, y viene la gran Nubia Solá, que es nuestra periodista gastronómica, para hablarnos de una tendencia en esa industria. Así que quédense en línea.